Saludos, hermanos y hermanas en Cristo transfigurado. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración, momento cumbre en la vida de Jesús y muy significativo para cuantos queremos seguirla de cerca camino de Jerusalén. Él mismo ha escogido el momento y a aquellos que le van a acompañar. Quiere vivir un encuentro con su Padre Dios y quiere hacerlo al mismo tiempo en el gran silencio de la cumbre y bajo la mirada de testigos fieles. En oración se transfigura y todo su ser resplandece de la gloria que lleva dentro. Bienvenidos todos y comencemos nuestra celebración recibiendo al Padre Rafael Méndez Hernández de la parroquia San Andrés. Entraré a su presencia en libertad, por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad, por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Libre soy para entrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Preparándonos para nuestra celebración, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Y con gozo y alegría proclamamos la gloria de nuestro Dios. Gloria en las alturas, en la tierra paz. Gloria en las alturas, en la tierra paz. A todos los hombres que ama el Señor. A todos los hombres que ama el Señor. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa
Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos esta lectura del libro de Daniel, una profecía misteriosa. En ella podemos ver un anuncio de la presencia de Dios en el Hijo del Hombre, Jesús. Lectura de la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas los respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su rostro. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Evangelio de San Lucas nos descubre la clave de la fe. La voz del Padre nos invita a escuchar a Jesús.
lo mismo en el monte esplendoroso que en la llanura prosaica de la vida. Antes de la lectura del evangélico, cantemos el aleluya. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Perdón, San Lucas. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escúchenle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día como hoy, nunca se me va a olvidar que el 6 de agosto del año 1978 murió el Papa Pablo VI. Y siempre a Pablo VI, desde ese momento, se le asocia con la transfiguración. De hecho, se escribió un libro de él que se llama La Noche Transfigurada, un libro precioso acerca de la vida de Pablo VI. Pero obviamente, simplemente les comparto esto a ustedes, porque cada vez que llega la fiesta de la transfiguración, me acuerdo de ese momento que para mí fue uno de los momentos más, esos momentos que te cambian la vida. Yo me acuerdo que estaba yo saliendo de Camuy con mis padres, mis hermanos, estábamos en el carro, camino a Casa Vega Baja, cuando salió por las noticias, la noticia de la muerte del Santo Padre. ¿Qué es la transfiguración? Ese momento tan misterioso. Porque nosotros vemos a Jesús, hoy me voy a recostar de verdad, siempre me llaman la atención de que yo me recuesto, pero hoy estoy con migraña, así que estoy haciendo de tripas corazón, pero que el Espíritu nos guíe, ¿verdad? La transfiguración viene siendo un momento misterioso. Viene siendo un momento como que se atacuñó ahí, ¿verdad? Porque nosotros vemos un Jesús tan humano, tan vulnerable, a pesar de que Jesucristo estaba en control en todo momento y en todo lugar. Jesucristo siempre se presentó como un ser humano.
Cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, él llegó en medio de la gente como uno más. Y Jesucristo se refería a sí mismo el Hijo del Hombre, aunque cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento vemos el poder teológico de esa expresión, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el escogido de Dios. El hombre escogido de Dios para la salvación de la humanidad. Pero entonces, si Jesucristo todo el tiempo se veía como un hombre de carne y hueso, ¿qué significa entonces la transfiguración? La transfiguración significa ese momento, ese instante en que Jesucristo cobra su divinidad. Y me explico. Jesucristo no comenzó a existir cuando fue concebido en el vientre de María. Jesucristo es Dios. Jesucristo es eterno. Jesucristo no tiene principio. El Hijo de Dios está desde la eternidad junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y, por ejemplo, dos instancias bíblicas. Una que vimos no hace mucho en la misa dominical, la teofanía de Mambré, en la primera lectura, en la cual Dios se le aparece a Abraham en forma de 3 hombres. El Evangelio de San Juan nos dice: en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por el verbo se creó todo y sin el verbo no se creó nada de lo que existe, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesucristo no es que comenzó a existir en el vientre de María, no, Jesucristo ya era eterno. Fue que en un momento dado se encarna, asume nuestra naturaleza humana para nacer en el vientre de María, desde el vientre de María. Pero entonces, antes de que Jesucristo naciera de María, ¿cómo era Jesucristo? Como todo un Dios, glorioso, hermoso. Esa descripción que nos hacen los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, las vestiduras blancas como la nieve, toda belleza, todo esplendor, todo poder, toda gloria. Ángeles sirviéndole, que si se le veía su rostro uno moría porque era tan poderoso. O sea, la cuestión esta de ver el rostro de Dios y morir no es otra cosa que uno acercarse a un calor y a un fuego tan poderoso que uno termina siendo quemado. O sea, Jesucristo en todo su resplandor y toda su divinidad, toda su grandeza, toda su omnipotencia. Como nos dice San Pablo en Filipenses, en un momento dado Jesucristo renuncia a todo eso para tomar nuestra condición humana. Cristo, a pesar de su categoría divina, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se despojó de su rango, asumiendo nuestra naturaleza para morir, incluso morir muerte de cruz. O sea, cuando Cristo renuncia, se encarna y se hace uno de nosotros, renuncia a toda esa belleza. Fíjense, por ejemplo, cuando Jesucristo se va a los 40 días y 40 noches en el desierto, díganme si eso no es una renuncia de su categoría divina. Yo me imagino al término de los 40 días y 40 noches, Cristo estaba, porque asumió nuestra condición. Recordemos que Cristo asumió nuestra condición. Al final de los 40 días, ¿cómo estaría Cristo? Sucio, apestoso, desaliñado, demacrado, pelú. Que cuando regresó y María lo vio, María se pegaría tremendo susto. Y entonces María lo cogería, lo bañaría, lo recortaría, lo peinaría, lo hartaría.
Aunque claro, antes de que Jesucristo llegara a Nazaret tuvo una ayudita de los ángeles, que Dios le mandó los ángeles, a menos que los ángeles, nos dice las escrituras que al final de los 40 días y las 40 noches, y después que Satanás se fue, que no pudo con Jesús, entonces vinieron los ángeles y le sirvieron. A lo mejor los ángeles lo peinaron, lo recortaron, lo bañaron, lo pusieron lindo, para cuando llegara donde la Virgen no se asustara a la Virgen tanto. Son cosas que uno se pone a preguntar cuando uno se pone a leer entre líneas. ¿Quién peinó y quién vistió a Jesucristo después de los 40 días y 40 noches? La cuestión es que Jesucristo se hizo uno de nosotros. En un momento dado, Jesucristo pues le dice a los muchachos, a los apóstoles, bueno, hagan los motetes que nos vamos para Jerusalén. Obviamente los apóstoles creían que Jesucristo iba a Jerusalén para ser coronado como rey. Y obviamente los apóstoles esperaban un puesto en el gobierno. Pues, o sea, gente, esto no me lo estoy inventando, esto es lo que se lee entre líneas en los evangelios. ¿No leemos acaso los evangelios que en un momento los apóstoles estaban peleando para ver quién iba a tener el primer puesto y Jesucristo tuvo que decirle que el primero de ustedes sea un servidor? En otro momento Cristo le dice a los apóstoles, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. En otra instancia, cuando viene la mamá de los hijos de Zebedeo, la mamá de Santiago y Juan, Jesús, tú les vas a dar un puesto a la derecha, a tu derecha y izquierda a los nenes míos, ¿verdad que sí? Todas esas cosas, o sea, los apóstoles pensaban que Cristo iba a Jerusalén para ser coronado como rey y darle a cada uno un puesto en el gobierno. Cuando Jesucristo iba a Jerusalén a morir. Y Cristo se lo tenía bien claro. Y tenemos los tres, en cuanto el tema de la transfiguración, tenemos las tres versiones, Mateo, Marcos y Lucas. Me llama la atención de las tres versiones, la que más me llama la atención es la de San Lucas, porque San Lucas es la única versión que me dice de qué estuvieron hablando Jesús con Moisés y Elías, de su muerte. Para empezar, ¿por qué fueron Moisés y Elías? En primer lugar, Moisés es la figura principal del Antiguo Testamento. Abraham es nuestro padre en la fe, y obviamente es otra de las figuras principales. Pero la principalísima es Moisés. Porque es con Moisés que Dios hace la primera alianza, el primer testamento, el primer pacto. Es Moisés el instrumento que utiliza Dios para liberar al pueblo de Israel. Es Moisés quien recibe la ley, las dos tablas con los 10 mandamientos. Es Moisés quien confecciona todas las leyes de Israel. Leyes litúrgicas, leyes civiles, leyes sanitarias, todo fue Moisés. Pues entonces Moisés es la figura principal del Antiguo Testamento. Por eso es que Moisés es uno de los que se aparece. El otro Elías, ¿por qué? Porque Elías es el padre del profetismo. Elías es el profeta más importante del Antiguo Testamento. Elías es una de las personas que nos menciona la Biblia que Dios se lo llevó en un carro de fuego. Mientras que todo el mundo murió, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y por eso era que Israel, los israelitas, pensaban que Elías iba a volver. Y esperaban el regreso de Elías. Porque Elías no murió. A veces cuando me vienen los pentecostales, no, que la Virgen María murió porque la Biblia dice que todos mueren.
Y dice, ven acá, ¿tú no has leído que Enoc no murió y que Elías se fue llevado a un carro de fuego? Pues esos dos personajes, el padre de la religión judía, la figura importante, más importante del Antiguo Testamento, y el padre del profetismo, fueron las dos personas escogidas entre tantas personas que pudieron haber sido. Pudo haber sido Abraham, pudo haber sido David, pero no fueron Moisés y Elías. Aquellos dos que se aparecieron hablando con Jesús. Y lo importante, ¿de qué hablaban? De su muerte. Jesucristo, cuando una vez Jesucristo llega a Jerusalén y cuando una vez Cristo entra, glorioso y triunfante, ese domingo de Ramos, Cristo estaba bien claro, Cristo tenía bien claro, Cristo no tenía ninguna duda de que Cristo llegaba a Jerusalén para morir en la cruz. Eso Cristo lo tenía bien clarito. Bien, pero que bien clarito. Y durante esos días, Jesucristo predicando a sabiendas que le quedaban pocos días para morir en la cruz. Entonces lo interesante es, aquellos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que estaban eslembados, ¡ay, qué lindo esto está precioso! ¡Ay, qué bello es todo! ¡Qué bello es el amor! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues imagínense, con esa visión, ¿quién quiere irse de ahí? Hasta yo. Cuando de momento escuchan la voz del Padre, ven la nube y los tres apóstoles dicen, nos chavamos, esto vino Dios y ahora nos vamos a morir. Y se tapan. Pasaron unos instantes y cuando los apóstoles alzan la cabeza, ¿con qué se encuentran? Con Jesucristo, con su misma ropa toda llena de polvo. Sí, porque Israel es todo polvo, es desierto. Apestosito a sudor, diciéndole, bueno, vámonos. Nos tenemos que ir, que aquí no tenemos nada que hacer. Pero, vámonos. Y entonces ahí los apóstoles pues bajan con Jesucristo. Jesucristo les prohíbe a ellos decir lo que vieron hasta que llegase su momento dado. Así que todo el mundo bajó, serio. Me imagino que Jesucristo después de la conversación bajó serio, taciturno, pensando en lo que venía. Y los apóstoles viéndole el rostro de Jesús con el ceño fruncido, pues los apóstoles estarían también, pero ¿qué pasó aquí? Y todo el mundo baja. En esto los tres evangelios dicen lo mismo, que bajaron en silencio, sosos, como cuando algo malo pasa o va a pasar que la gente está como, así bajaron ellos. Pero aquí hay una lección grande. O sea, una vez que Cristo habla con Moisés y Elías, Cristo estaba bien claro que Él tenía que morir para que nosotros tuviéramos vida. Que para Jesucristo salir triunfante sobre el pecado y la muerte tenía que someterse a ella. Que Cristo no podía resucitar si no moría en la cruz. Que Cristo no podía readquirir su gloria si no moría en la cruz. Y así mismo, mis queridos hermanos, nosotros todos, ustedes, yo, todos nosotros queremos ir al cielo. Ustedes quieren ir al cielo porque yo quiero ir al cielo. Todos queremos ir al cielo, pero si queremos ir al cielo, si aspiramos a ir al cielo, nosotros tenemos que cargar nuestra cruz. Nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar las cosas de Dios en serio. Yo cuando veo tanta gente que a Dios tratan de cogerlo de mango bajito, que a Dios lo sacrifican, que le dan más importancia a otras cosas que a Dios,
que no viven una vida acordemente al Evangelio. Entonces pretenden que cuando se mueran, ¡ay!, ir derechito al cielo. No, eso no es así. A Cristo su gloria le costó una cruz. A Jesucristo salvarnos le costó el derramamiento de su última gota de sangre. Jesucristo, para darnos vida eterna, tuvo que morir. Por tanto, nosotros, si queremos participar de ese cielo, que de hecho Cristo quiere que nosotros participemos de ese cielo, pero cada uno de nosotros tenemos que asumir la cruz que nos toca. Esa transfiguración que nos hablan los 3 evangelios de hoy es la transfiguración que nos espera a nosotros, a ti y a mí. Nos esperan vestirnos de blanco, ser resplandecientes, ser hermosos, ser bellísimos, pero para eso tenemos que cargar con nuestras cruces. Y para eso tenemos que estar dispuestos a morir con Cristo, para resucitar con Cristo. Amén. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Iglesia, para que sea en medio del mundo como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan el rostro de Dios, para que puedan encontrarlo en el rostro del ser humano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que intentan transformar este mundo, para que sus esfuerzos alumbren el mundo nuevo que Cristo nos presagia en su transfiguración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí se nos anticipa la gloria de Cristo, para que prestando atención a su palabra, sepamos irradiarle a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por la familia Hernández Lizardi, familia Rivera Hernández, familia Hernández Santiago, familia Rivera González, familia Vázquez Hernández, familia Rivera Reyes, familia Rivera Nieves, familia Coto Hernández, familia García Rivera, familia Acevedo Rivera, Francisco Javier Vázquez, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Antonia Hernández Núñez, Ana y Elisa Fernández Sosa, Moncho Castro, Aguilda Ortiz, Notlin Mabel Burgos, Yesmar Martínez Pérez, Gladys Batista y familia, Ramis Napoleón Cadenas, Hilda Cadenas Payés, Carmen Santiago, licenciado Julio Lazú, Víctor Pagán Loyola, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por Epifanio Jiménez, Manuelita da Silveria, Domingo Caro, Alejandrina Lizardi, Wenceslao Hernández, Josefa Reyes Dones, Vázquez Reyes, Ramón Lizardi Reyes, Ramón Lizardi Díaz, difuntos Hernández Hernández, Antonio y Estanislao Báez, difunto familia Negrón Quiñones, difuntos familia Negrón Heredia, difunto familia Heredia Cortés, Blanquita Hernández, difunto familia Betancur, Isabel Viera, Graciano Sierra, María S. Viera, Rafael Sierra Pastrana, difunto familia Colón Rolón, difunto familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias recibidas al Sagrado Corazón, a San Judas Tadeo, a la Virgen del Perpetuo Socorro, al Santísimo Cristo de los Milagros y por el cumpleaños de Jesús Sierra Viera y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto lo
Señor. Amén. Yo quiero ver tu rostro, Dios de amor, envolverme en la nube de tu unción y de tu Santo Espíritu, sentir la manifestación, entrar en tu presencia y conversar, decirte tantas cosas y escuchar tu voz inconfundible, dulce voz que me da paz. Yo quiero conocerte más, entrar en el santo lugar, tener contigo comunión, cada día más y más. Te puedo ver, porque soy limpio por la sangre de Él, que un día me limpió en la cruz. Jesús de Nazaret, tan solo de buscarte, ahí tú estás, conmigo no te haces esperar. Bendigo el privilegio que me das, te lo agradezco, Dios, y siento ser en ti muy especial, y todo lo que soy lo soy por ti. Yo quiero agradecerte más y más por tanto que me das. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo unigénito, y por el resplandor de su luz, purifícanos de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria entre los testigos que había elegido, y revistió su cuerpo, semejante al de todos los hombres y mujeres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene, bendito el que viene en el nombre del
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar la hora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Rafael y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en nuestra mesa en el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, ese Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, el mismo que al ciego sanó y a cautivo les dio libertad. Le
Señor Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero para todas aquellas personas que me han estado preguntando y que están preguntando sobre la peregrinación a Tierra Santa, las fechas son del 20 de junio al 6 de julio, repito, 20 de junio al 6 de julio del año que viene. Todavía no se ha confeccionado el flyer porque estamos trabajando la cuestión de los días que vamos a estar en Grecia, y sobre todo si llegaremos a Santorini o no, todo eso estamos trabajándolo, pues estamos buscando, o sea, nuestro deseo es que el mayor número de personas vayan, que el mayor número de personas puedan estar en los mismos lugares donde Jesús predicó, donde Jesús vivió, etc. Así que en eso estamos trabajando nosotros. Pero sépanse que son los días 20 de junio al 6 de julio. Pueden seguir llamando a Miranda Travel para que se puedan seguir haciendo la lista. De hecho, ya me han dicho que hay unas cuantas personas que han llamado. De hecho, estoy deseoso de nuevo volver a los lugares donde Jesús vivió para pedirle por mi propio sacerdocio. Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a las personas que estuvieron en la ordenación del reverendo diácono Yomar de las Parcelas Amadeo de Vega Baja. Se ha ordenado diácono transitorio para los padres del Espíritu Santo. Con el favor de Dios, el año que viene será ordenado sacerdote. Y cuando estuvimos en la ordenación, fueron muchas las personas que se acercaron donde mí y me dijeron: padre, que lo vemos en misa televisada, pacatín, pacatán. Y entonces me pidieron que les diera un saludito por televisión. Así que saludados están. Y qué bonito es cuando todo Puerto Rico entero se une en esta misa. La misa televisada llega a todos los confines de la isla y eso hace que todos seamos una sola familia. Y como Cristo quiere que seamos, que sintamos con un solo corazón y con un solo espíritu. Así que gracias por su sintonía y voy a aprovechar la oportunidad también. Cada vez que Teleoro tenga un maratón o aquellos de ustedes que en el transcurso del año puedan darnos donativos al canal, muy apreciados serán. Este canal, si ustedes se dan cuenta, tiene pocos anuncios porque no pretendemos ser un canal comercial, sino un canal evangelizador. Así que todas las ayudas que ustedes nos puedan enviar al canal, muy apreciadas son. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.